Capítulo 23. Saber oír. Íntimamente lamenté la interrupción de la conversación. Las aclaraciones de la señora Laura fortalecían mi corazón. Licias entró en la casa visiblemente satisfecha. Hola, ¿aún no se recogió?, preguntó sonriente. Y mientras los jóvenes se despedían, me invitaba solícito. Venga al jardín, pues todavía no vio la luna desde estos sitios. La dueña de la casa entraba en conversación con las hijas mientras yo acompañaba a Alicia a los canteros en flor. El espectáculo era soberbio. Habituando a la reclusión hospitalaria entre grandes árboles, todavía no conocía el cuadro maravilloso que la noche clara presentaba ahí en los vastos cuarterones del Ministerio de Auxilio. Glicinas de prodigiosa belleza adornaban el paisaje, lirios de nieve matizados de ligero azul en el fondo del cáliz. Parecían tazas de exquisito aroma. Respiré profundamente sintiendo que ondas de energía nueva penetraban en mi ser. A lo lejos, las torres de la gobernación mostraban bellos efectos de luz. Deslumbrado, no conseguía emitir mis impresiones. Esforzándome para exteriorizar la admiración que invadía mi alma, hablé conmovida. Nunca sentí tan grande paz. ¡Qué noche! El compañero sonrió y dijo: hay compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia para no emitir pensamientos contrarios al bien. Desde luego, el esfuerzo de la mayoría se transforma en una oración casi perenne. De ahí nacen las vibraciones de paz que observamos. Después de extasiarme en la contemplación de aquel cuadro prodigioso, como si estuviese bebiendo la luz y la calma de aquella noche, regresamos al interior, donde Alicia se aproximó a un pequeño aparato situado en la sala, parecido a nuestros receptores radiofónicos. Se agudizó mi curiosidad. ¿Qué iríamos a oír? ¿Mensajes de la Tierra? Viniendo al encuentro de mis íntimas interrogaciones, el amigo esclareció: no oiremos voces del planeta. Nuestras transmisiones se basan en fuerzas vibratorias más sutiles que las de la esfera terrestre. Pero, ¿no hay recursos para recibir las emisiones terrestres?, pregunté. Sin duda que tenemos elementos para hacerlo en todos los ministerios, pero en el ambiente doméstico el problema de nuestra actualidad es esencial. La programación de servicio necesario, las notas de la espiritualidad superior y las enseñanzas elevadas viven ahora para nosotros, muy por encima de cualquier interés terrestre. La observación era justa, pero habituado al apego doméstico inquirí de pronto: ¿será tanto así? ¿Y los parientes que quedaron a distancia, nuestros padres, nuestros hijos? Ya esperaba esta pregunta. En los círculos terrestres somos conducidos muchas veces a viciar las situaciones. La hipertrofia del sentimiento es un mal común de casi todos nosotros. Somos por allá viejos prisioneros de condiciones exclusivistas. En familia nos aislamos con frecuencia en el crisol de la sangre y olvidamos el resto de las obligaciones. Vivimos distraídos de los verdaderos principios de fraternidad. Los recomendamos a todo el mundo, pero en general, llegado el momento de la prueba, tan solo somos solidarios con nosotros mismos. Aquí, amigo mío, la medalla de la vida presenta la otra cara. Es necesario curar nuestras viejas enfermedades y sanar injusticias. Al inicio de la colonia, por lo que sabemos, todas las moradas se ligaban con los núcleos de evolución terrestre. Nadie soportaba la ausencia de noticias de la parentela común. Desde el Ministerio de Regeneración hasta el de Elevación, se vivía en constante guerra nerviosa. Rumores alarmantes perturbaban las actividades en general. Pero precisamente hace 2 siglos, uno de los generosos ministros de Unión Divina compelía a la gobernación a mejorar la situación. El ex gobernador era tal vez demasiado tolerante. La bondad desviada provocaba indisciplinas y caídas, y de cuando en cuando las noticias de los parientes queridos de la tierra ponían a muchas familias en polvorosa. Los desastres colectivos en el mundo, cuando interesaban a algunas entidades de nuestro hogar, constituían aquí verdaderas calamidades públicas. Según nuestro archivo, la ciudad venía a ser más bien un departamento del umbral, y no una zona propia para la rectificación y la instrucción.
Amparado por la unión divina, el gobernador prohibió el intercambio generalizado. Hubo lucha, pero el generoso ministro que incrementó la medida se valió de la enseñanza de Jesús, que manda que a los muertos entierren a sus muertos, y la innovación se tornó victoriosa en poco tiempo. No obstante, OMGT, sería interesante recoger noticias de nuestros amados en tránsito en la tierra. ¿No daría eso más tranquilidad al alma? Licias, que permanecía junto al receptor sin conectarlo, como si estuviera interesada en suministrarme informaciones más amplias, agregó: observe por sí mismo para ver si valdrá la pena. Está preparado, por ejemplo, para mantener la necesaria serenidad, esperando con fe y actuando con los preceptos divinos, sabiendo que un hijo de su corazón está calumniado o calumniando. Si alguien le informase ahora que uno de sus hermanos consanguíneos fue encarcelado como criminal, tendría bastante fortaleza para conservarse tranquilo. Sonreí decepcionado. No debemos obtener noticias de los planos inferiores, prosiguió solícito, sino para llevar auxilios justos. Convengamos en que ninguna criatura podrá auxiliar con justicia experimentando desequilibrios del sentimiento y de la razón. Por eso es indispensable la preparación conveniente antes de tener nuevos contactos con parientes terrestres. Si ellos ofreciesen campo adecuado al amor espiritual, el intercambio sería deseable, pero la abrumadora mayoría de los encarnados no alcanzó aún ni siquiera el dominio propio y vive a las tontas y a las locas, en los altos y bajos de las fluctuaciones de orden material. Necesitamos, pese a las dificultades sentimentales, evitar la caída en los círculos vibratorios inferiores. Con todo, evidenciando mi caprichosa temeridad, indagué: pero Licias, usted que tiene un amigo encarnado como su padre, ¿no le agradaría comunicarse con él? Sin duda, respondió bondadosamente. Cuando merecemos esa alegría, lo visitamos en su nueva forma, verificándose lo mismo cuando se trata de cualquier expresión de intercambio entre él y nosotros. Empero, no debemos olvidar que somos criaturas falibles. Necesitamos, pues, recurrir a los órganos competentes para que determinen la oportunidad o el mérito exigibles. Para ese fin, tenemos el Ministerio de Comunicaciones. Conviene notar que de la esfera superior es posible descender a la esfera inferior con más facilidad. Existen con todo ciertas leyes que mandan a comprender debidamente a los que se encuentran en las zonas más bajas. Es tan importante saber hablar como saber oír. Nuestro hogar vivía en perturbaciones porque, no sabiendo oír, no podía auxiliar con éxito y la colonia se transformaba con frecuencia en un campo de confusión. Me callé convencido por el poderoso argumento, y mientras permanecía en silencio, el enfermero amigo abrió el control de recepción del aparato que se hallaba a nuestra vista.